La iglesia somos tú y yo. Saludos, amada iglesia, bienvenidos a nuestro tiempo con Fraternidad Cristiana La Floresta en tiempo de familia, modo virtual. Seguimos disfrutando de este tema sobre la fe emuná, practicándola y entendiéndola desde el Nuevo Testamento basada en los patriarcas del Antiguo Testamento. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la fe. La fe emuná sana el alma y cura el cuerpo. Es una fe integral, es una fe holística que cubre todas nuestras necesidades. Pero no queremos comenzar sin leer el significado pictográfico del antiguo hebreo de la fe emuná, que es muy amplio, es muy completo, y lo hago cada que comparto este tema para que se nos quede en nuestro corazón. Y dice así: fe emuná del Antiguo Testamento es cuando el verdadero líder siervo está en medio de grandes corrientes de bendición, con la firmeza moral de una columna, de generación en generación, produciendo vida y recibiendo la revelación de Dios por su palabra con sus brazos extendidos. Eso es la definición de fe emuná. Ahora vamos a ver el texto bíblico que nos compete en esta oportunidad para ver cómo sana el alma y cura el cuerpo. Marcos 2, 1 al 12, leo en favor de ustedes, dice así el texto sagrado. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud que estaba tapando la puerta para entrar a la casa, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando había hecho una apertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante. Todos estaban esperando que lo sanara, ¿sí?, de su enfermedad, pero tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, con autoridad de fe emuná. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante entre nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este relato tan espectacular. Gracias por la fe emuná integral del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, para entender los principios que hay en este texto. Edifícanos, consuélanos, exhórtanos, redargúyenos y escribe un renglón más de tu voluntad en nuestras vidas. Gracias. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En este tremendo relato podemos observar el profundo carácter del poder de la fe emuná en Jesús, la cual es integral, sanando el alma por medio del perdón y curando el cuerpo por medio de la sanidad de sus parálisis física. Así es como el Padre desea darnos su redención de forma integral, con la autoridad de Jesucristo desde la misma cruz. En este orden de ideas, querida congregación, amigos, compañeros, quiero compartirles un poquito el relato que acabamos de leer. Las casas del tiempo de Jesús eran construidas en rocas, ¿sí?, alrededor de las paredes, pero el techo era hecho de una masilla de barro con heno, ¿sí?, y era fácil de poderlo manipular, trabajar hasta que apareciera un hueco y poder hacer el trabajo que hicieron los 4 amigos que llevaban el paralítico.
Uno no se imagina un hueco del tamaño de la camilla. No, señor, es imposible, hubieran acabado con el techo de la casa del dueño. Uno se imagina un roto de tal forma que pudieran bajarlo de manera vertical. O sea que el paralítico estaba bien amarrado, bien reforzado para que no se cayera de su camilla. Usted se imagina donde los 4 amigos queriéndole hacer un favor a su gran amigo, lo bajen y se les suelte de la camilla, se les escurre y caiga ya uno paralítico, y que uno caiga sobre los pies o sobre la cabeza. Ya no tendría Jesús que levantar un paralítico, sino resucitar un descabezado. Tiene sentido hacer ese análisis y mirarlo desde ese punto de vista. Es admirable la fe de los 4 amigos. No podemos perder de vista los amigos, los compañeros de este paralítico. Este paralítico tenía que tener una gracia muy especial para que tuviera quien le acolitara, quien lo apoyara y quien lo respaldara con semejante proyecto. Subamos las escalas que estaban por fuera. Esa casa estaba a reventar escuchando las palabras del maestro que todo el mundo quería disfrutar. Y comienza, yo me imagino a Jesús predicando y todo el mundo escuchándolo, y empiezan a ver ese movimiento en el techo, y claro, al mover allá arriba empezó a caer abajo tierra y todo. Yo me imagino todo el mundo abriéndose y dando lugar, y Jesús parando de hablar y todo el mundo mirando qué iba a pasar, qué iba a aparecer por ese techo. Cuando empieza a aparecer una camilla con unos pies, y iban bajando los pies, luego el estómago de la persona, hasta que se dieron cuenta que era un ser humano el que estaban bajando por esa abertura y colocándolo al pie de Jesús. Bien interesante. Y todo el mundo esperando la sanidad, el milagro, la curación, todo el mundo. En lugar de decirle al paralítico, está sano, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Para los líderes judíos era una blasfemia pretender hacer algo que solo Dios podía hacer. De acuerdo a la ley judía, este pecado merecía la muerte en Levíticos 24, 15 al 16. Hacerse pasar por Dios podía darle la pena de muerte a Jesús. Imagínense, no hemos mirado desde ese punto de vista semejante propuesta. Tus pecados te son perdonados. Los líderes que estaban allí escuchando al maestro de maestros, al doctor de la ley, a Jesús, se quedan impresionados escuchando esas palabras. Tus pecados te son perdonados. Te curo el alma, te curo la conciencia, sano esa parte interior que nadie ve. Muy interesante la actitud de Jesús frente a esto. Los líderes religiosos entendieron muy bien que Jesús afirmaba que era el Mesías, pero el juicio que emitieron fue erróneo. Jesús no blasfemó porque lo que dijo era cierto. Jesús es Dios y lo demostró sanando al paralítico. Sí, ahí en Levíticos 2, 9 al 11 el Señor confirma cómo tiene autoridad sobre las enfermedades. Es muy interesante porque Jesús utiliza esa sanidad del paralítico para mandarle un mensaje a las autoridades espirituales legalistas, a las autoridades orgullosas de la época religiosas. ¿En qué sentido? En el sentido de que, ¿qué era más fácil? Les dice Jesús, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, levántate para que ustedes lo vean y todo esto, o decirle, sus pecados te son perdonados. Ahí quedaron en una disyuntiva moral, ética, impresionante. Todo el mundo, los líderes religiosos que oían, los 4 amigos que lo estaban bajando. Yo me imagino la tristeza de los 4 amigos. Imagínense usted el esfuerzo desde dónde lo traían, desde dónde traían cada uno en los 4 puntos de la camilla. Sabrá Dios cuántos kilómetros caminaron para traerlo, subirlo por unas escalas, romper un techo, bajarlo con cuidado, todo el mundo esperando que lo sanara de los pies, y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Imaginémonos la cara de los 4 amigos, ese esfuerzo, dice, oh my God, ¿qué es esto? Pero lo trajimos para que le perdonaran los pecados. Interesante, ¿no? La cosmovisión del ser humano, la cosmovisión de nuestro Creador para nuestras vidas.
La incredulidad y la religiosidad de los que estaban confrontando y juzgando a Jesús en ese momento tan especial para el paralítico quedó avergonzada ante la autoridad de una fe emuná que trasciende nuestros límites humanos y donde no estamos preparados para tanto amor y el poder del Padre por medio de Jesús para nuestros corazones pecadores y enfermos. Miren, esto confirma que en charlas pasadas, cuando estábamos hablando sobre que la fe emuná también puede traer condiciones especiales y traer liberación espiritual a personas endemoniadas, recuerdo que hablábamos de que uno debe de comenzar a adoctrinar las personas, a aconsejarlas, cosa que la palabra de Dios limpie, cosa que la palabra de Dios sane, cosa que la palabra de Dios santifique y purifique el corazón, la conciencia, la mente, el alma. Y como valor agregado viene la liberación si hay necesidad, porque la palabra del Señor purifica, limpia, es el hisopo por naturaleza de nuestra conciencia. Eso es lo que hace Jesús. Cualquier líder moderno en nuestra época se hubiera concentrado en los pies del paralítico, se los hubiera cogido, los hubiera levantado altos, se los hubiera ungido, hubiera hecho un espectáculo, un show impresionante para que todo el mundo viera el milagro. Pero Jesús va primero al meollo, a la necesidad prioritaria, perdonen la redundancia, como primero. ¿Cuál? La conciencia, el corazón, el alma de la persona. Te curo el alma. Doctrinalmente este hombre recibió paz en su corazón porque en esa época decían los tradicionales que la enfermedad estaba relacionada con el pecado. Lamentablemente así era la tradición oral de la época, cuando no es así. Hay diferentes formas de adquirir una enfermedad y en esta oportunidad permítame decirles 4 de ellas. Número 1, por genética. Por genética. Hoy en día muchas personas están sufriendo de enfermedades que tuvieron los abuelos, los bisabuelos, los papás, ahora la persona y de pronto sus hijos. La genética no es pecado, no tenemos nosotros la culpa de las ataduras generacionales de nuestros antepasados. Número 2, la enfermedad también puede llegar por influencia externa, de afuera, ¿sí? Por ejemplo, el clima, el sol, muchas veces el cáncer de piel no es genético, es por la exposición demasiada al sol, por ejemplo. Porque la mayoría de los conductores usan un trapito aquí en la mano para cuidarse porque siempre están recibiendo sol mientras manejan y el cáncer en esta mano de piel está a la orden del día, ¿sí? En otras palabras, un mundo contaminado, un mundo por donde los rayos del sol están pasando directo porque no hay capa de ozono, produce enfermedades y no es pecado. Tercera situación, porque a veces llega la enfermedad por opresión. Recordemos lo que vivió Job, el santo Job, cuando Satanás pidió al Creador darle permiso para tocar a Job, a ver si no maldecía. Se le dio permiso y le tocó su cuerpo con un carranchín que él no aguantaba. Opresión, la opresión de afuera, opresión de espíritus, opresión también puede ser causal de enfermedad y no es pecado. Job no había pecado, el texto dice que era un hombre muy justo, muy especial. Y cuarta causal, que puede ser causal de nuestras enfermedades, esa sí es mayordomía nuestra. La mayordomía, por ejemplo, las úlceras gástricas, una mala mayordomía, comer a deshoras, comer situaciones, alimentarse con comidas chatarra, dañinas, demasiado calientes, demasiada cosa una a la otra, comer de madrugada, comer de noche, el trasnocho. O sea, la mayordomía de nosotros como seres humanos puede generarnos enfermedades. Uno de los problemas que se puede manejar es la obesidad por no haber una buena mayordomía. Entonces miremos esas 4 causales y solo la cuarta se puede tener en cuenta como pecado de nuestras vidas y por eso tenemos lo que tenemos para vivir y atender y funcionar y recibir. Entonces, volviendo otra vez al caso de este paralítico, dice el texto, te perdono tu conciencia.
Sano primero tu vida interior. Por eso dice la fe emuná, ¿sí? Sana nuestra conciencia y cura nuestro cuerpo. Es integral, es holística, y así debemos de practicarla. También es justo hacer un comentario de los amigos del paralítico, que hicieron hasta lo imposible para buscar la sanidad de su amigo. Dime con quién te relacionas y te diré qué tipo de fe desarrollarás. Estos 4 amigos desarrollaron con su amigo quinto, el paralítico, fe emuná en acción. Todos ellos iban por una sanidad física y terminaron por su intrepidez espiritual recibiendo una doble porción de bendición: sanidad espiritual y curación física. Estos son los amigos que hacen que las personas glorifiquen a Dios por nuestro testimonio, por tu testimonio. Entonces, cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, yo me imagino que todo el mundo hubieron diferentes reacciones. La de los líderes, este hombre está blasfemando, solo Dios perdona pecados. La de los amigos que estaban en el techo esperando el milagro de sus cuerpos, perdimos el tiempo. Aquí mejor dicho, se nos perdió el tiempo porque mire lo que está pasando. Los otros que estaban escuchando, que no eran avesados en la palabra, qué sé yo, estupefactos, ¿por qué le dice eso? Y Jesús, conociendo el corazón de todos los que lo estaban mirando, llega y dice, pues para que vean que es más difícil devolverle el caminar a esta persona que perdonarle los pecados, me da, perdónenme la expresión, Casiodoro y Cipriano de Valera, los traductores de la Biblia preciosa de nuestro español, del griego y del hebreo al español, los monjes Casiodoro y Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, a veces ponen los conceptos muy en calma, muy tranquilitos, como para que no suene muy fuerte, pero literalmente lo que Jesús les dice es, para que vean que yo hago lo que a mí me da la gana y tengo el poder sobre todas las cosas de manera integral y tengo una fe poderosa emuná que todo me obedece. A él le digo, te perdono tus pecados y te doy la orden de que te levantes de tu lecho en este momento, toma tu lecho, camina y sal de este lugar, no por el roto que hicieron tus amigos. Así de ese tamaño es el relato, así es la confrontación que nos plantea Jesús en este tremendo momento histórico que tiene muchos testigos. Tomó la decisión Jesús, le cerró la boca a los líderes, le cerró la boca a los noveleros, le cerró la boca a los 4 amigos y les demostró que había valido la pena haber traído a su gran amigo para que él lo salvase, lo sanase, lo curase y le diera sanidad integral. Vamos a concluir. ¿Con quién te rodeas para meditar y enriquecer tu fe emuná? ¿Creces integralmente en tu vida espiritual y física e impactas a otros con tu testimonio? Déjame decirte que es increíble, de este relato uno puede deducir algo tan tremendo como eso. ¿Con quién converso? ¿Cuáles son los temas de conversación? ¿Cuáles son los temas de discusión? Porque en la medida que yo converso y dialogo X o Y tema con amigos, amigas, etc., eso enriquece mi corazón. Pues déjeme decirle que este paralítico tenía 4 amigos que parece ser que buena parte de sus conversaciones y temas fue ¿dónde estará Jesús? ¿Cuándo llegará Jesús? ¿De qué manera llegará Jesús para que lo aprovechemos? Cuando sepamos que está cerquita, arrancamos con vos y la camilla y te llevamos. Así fue y sabemos las conclusiones. La respuesta de Jesús refleja el punto de vista judío que el perdón de los pecados debe preceder a la sanidad física. Haya sido o no esta enfermedad un resultado de pecado, Jesús fue el corazón del asunto. El pecado y algunas enfermedades son consecuencias de la maldad y Jesús revela la oposición de Dios al mal. De cualquier manera que éste se manifieste, su meta es atraer completa sanidad a las personas, completa sanidad a la gente, completa sanidad a los que la necesitan. Prioritariamente es la conciencia. Yo puedo tener mi cuerpo lo más saludable posible, pero si mi conciencia está sucia, si mi conciencia no me deja en paz, si mi conciencia me quita la tranquilidad, estoy enfermo. Estoy enfermo de lo principal, el alma, y esa es la que debe ser sanada de primeras.
El perdón de pecados golpea la raíz de todas las enfermedades. Cristo probó su poder para perdonar pecados, mostrando su poder para curar al hombre enfermo de parálisis. La curación de las enfermedades era figura del perdón de pecado, porque el pecado es la enfermedad del alma. Cuando es perdonado es sanada. Cuando vemos el que Cristo hace al sanar almas, debemos reconocer que nunca vimos algo igual. Nunca. Usted puede ir hasta X lugar de peregrinación, usted puede ir hasta X lugar y pagar una promesa, usted puede hacer lo que quiera, ir a los Himalayas, ir a la India, ir a lugares sagrados, al mismo Jerusalén, a buscar sanidad de su cuerpo, ir y bautizarse en el Jordán para recibir sanidad. Pero si el alma no está sanada, curada, no se hace nada. El justo decir unas palabras de los amigos del paralítico al descubrir el entejado, haciendo un gran esfuerzo en favor de su amigo, buscando un milagro para su cuerpo y recibiendo la sanidad de todas sus almas al creerle a Jesucristo y la curación del cuerpo de su gran amigo. Terminemos diciendo lo siguiente: trajeron un paralítico para ser sanado y salieron 5 almas curadas y un hombre caminando sanado de sus pies. Mire esto, qué interesante, porque estoy seguro que los 4 amigos que estaban en el techo estaban en una posición privilegiada, y por la acústica del salón, tanta gente, tanta persona, el sonido salía para arriba y escuchaban a Jesús palpable. Trajeron a su amigo para que Jesús le sanara su enfermedad de parálisis, para que caminara, y salieron los 5 con su alma curada, con sus pecados perdonados, con su fe emuná estimulada, y los 5 salieron. Yo me imagino ese retrato, bajando los 4 de allá por las escalas a salir al encuentro a su gran amigo, y ya caminando con todo su lecho en las manos y diciéndole: valió la pena. Muchas gracias, compañeros, me sanó, me curó, me perdonó. Regresemos a nuestra aldea llenos de alegría y de felicidad. Eso es fe emuná integral holística. Cura el alma y sana nuestro cuerpo. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor por este relato en el cual aprendemos tantas cosas? Señor, muchísimas gracias. Hemos predicado tu palabra, hemos profetizado tu doctrina. Gracias, buen Señor, porque eres integral en nuestra sanidad, en nuestra curación, en nuestro perdón, en poder restaurar toda nuestra vida integral, emociones, intelecto y lo que hacemos. Gracias, Señor, por la fe emuná, que es completa, que es total, que no nos quiere tratar solamente en unas áreas, sino en todas. Ayúdanos, Señor, para testificar, compartir y hablar a otros de que el Señor perdona pecados y sana nuestro cuerpo. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas y concede las peticiones del corazón de todos los que oramos y escuchamos este programa. Gracias, pues, Señor, quedamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima. Confraternidad La Floresta.